LIMED, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López, en Secuelas del Viejo Régimen, nos habló en esta entrevista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin justicia y el pueblo garante. Vamos a verlo y regresamos. Ya estamos con el defensor de derechos humanos, integrante de la LIMED, Adrián Ramírez, quien nos va a conversar, o con quien vamos a conversar, mejor dicho, acerca de este poder judicial tan alejado del pueblo en sus resoluciones y al mismo tiempo, pues, inventándose derechos que nunca le ha reconocido al pueblo, ¿no? Arrogándose ahora como si ellos estuvieran en un tema estrictamente laboral y pudieran irse a huelga este jueves 29 de agosto, hemos visto justamente cómo incluso quisieron parar la sesión, ¿no? del Pleno de la Corte. Ya la ministra Lenia Batres escribió justamente en su red social de X que en realidad pues no pueden parar porque el Pleno de la Corte no se puede ir a huelga. Pero bueno, bienvenido, Adrián, muy buenos días. Hola, estamos en un momento eh, de realismo mágico. O sea, es algo sorprendente porque el- estamos ante una Suprema Corte sin justicia. Para empezar, estamos ante la Suprema Corte sin justicia en la nación. Una Suprema Corte que es capaz de, de ellos mismos incitar a los trabajadores para que paren en favor de los privilegios de esa élite que es patrona y que se refleja a sí misma como trabajadora. Es el primer elemento que llama la atención. El segundo elemento, que se autocomplace y se aplaude a sí misma en en un pequeño espacio que tiene una gran capacidad mediática por el poder que representa este poder judicial, eh, que no de justicia. Entonces, el primer elemento es este. Han llamado a un paro que no es respaldado por nadie, ni siquiera por la mayoría de los trabajadores. Claro, hay influencia de un sindicato y hay las presiones del trabajo directo que tiene el juez, el ministro, el magistrado con su personal, porque es de mucho contacto. Ellos tienen mucha intimidad en cada órgano jurisdiccional, entonces es muy fácil de ejercer presión velada o no directa, porque también tienen un papel discrecional donde las decisiones que puede tomar el Poder Judicial son inapelables. Es decir, si ellos deciden, como se hizo en un periodo, destituir a una gran cantidad de la Defensoría Pública, si ellos deciden afectar los derechos de peritos, de auxiliares, de, actuarios, de secretarios de juzgado, lo hacen sin mayor problema. Entonces, aparentan un respaldo que realmente no tienen siquiera al interior. Entonces, esta Suprema Corte sin justicia intentó también tomar otro sector en el que tiene mucha influencia, que es el sector de la academia. Y entonces atraen aparentemente el apoyo de los estudiantes universitarios y son la mayoría estudiantes de la carrera de Derecho vinculados con los jueces, con los magistrados, con los ministros que también dan clase ahí y que están también promoviéndose en esos privilegios de pasantías, de ayudantías, de irse colocando en este nepotismo que permite visibilizar a aquellos que van a como encabezar y a dirigir un proceso que no tiene lucha en sí y que está desdibujado porque no tienen en sí mismo un pliego de demandas
sino un rechazo tácito y explícito a una reforma judicial que le va a beneficiar al Poder Judicial, que le va a beneficiar a los órganos de justicia y que van a recuperar este papel importante que tienen en la impartición de la justicia. Y hay otro punto, que siguen en desacato constitucional cuando se distorsionó los salarios y las prestaciones, pretextando que con ello se iba a evitar la corrupción. Y entonces, bueno, si a bajo salario, mayor corrupción, pues entonces que le suban el salario a todo el pueblo, porque el pueblo no es corrupto. O sea, no es esa la lógica, al contrario, lo que hicieron es que todavía hicieron más de élite los fallos del Poder Judicial y quién puede comprar a jueces y magistrados, quien se beneficia de sus laudos, y ahí vemos cómo están los vasos comunicantes y cómo algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministros son parte de la Fundación UNAM, son parte de las direcciones de escuelas y centros universitarios y por lo tanto hay una influencia. Entonces, creo que la reforma judicial va a tener que incorporar también ese componente de la revolución de las conciencias al interior de los planes curriculares de las universidades y entonces van a tener que los estudiantes de derecho van a tener que estudiar menos derecho y van a tener que estudiar cada vez más justicia. Es lo que necesitan los estudiantes, menos derecho y más justicia. Es decir, el Poder Judicial, y eso se jactan de ser súper expertos de la carrera judicial, imponerles una gran cantidad de conocimientos que son, ahí no hay cuestionamiento, pero todo ese conocimiento que tienen, ellos son eruditos en derecho, pero están reprobados en justicia. Y ese es el problema, que no dan justicia y dan legalidad. Y hablan del Estado de Derecho, pero es el Estado de derechas, es el Estado de la utilización de la norma jurídica para someter a una clase sobre otra en este privilegio clasista, sexista y racista, Nancy. ¿Cómo, cómo Y ves? justo sobre esto que mencionas de cómo pareciera que tienen un respaldo en un sector estudiantil, ni siquiera podemos hablar de las facultades completas, ¿no? Sino una buena parte, por ejemplo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras expresiones que se vivieron en algunas otras entidades también con algunas facultades de derecho. Pero esto me llama la atención lo que mencionas, Adrián, en el sentido de que, pues, pareciera que en realidad lo que buscan también es este manto de privilegios, o sea, desde la formación académica ya tienen en su preconcepción estos estudiantes y no es un afán de descalificarlo, simplemente de comprender el fenómeno social que se está viviendo en ese movimiento, porque además en los movimientos estudiantiles una de las facultades que casi nunca participa en defensa de los derechos humanos de los de todos, del pueblo, ¿no? Por ejemplo, la huelga de 1999-2000, ahí estuvo muy ausente la Facultad de Derecho. No es que no hubieran estudiantes de la Facultad de Derecho, pero eran mínimos en comparación de ciencias políticas, de filosofía, en fin, de economía, donde es muy vibrante el movimiento estudiantil, ¿no? Pero o en el Yo Soy 132 también se vio esta ausencia, ¿no? De estos estudiantes. Para tratar de entender este fenómeno, en realidad es que saben que así funciona la estructura meritocrática, o sea, supuestamente es el que más compite, el que mejor se desempeña, pero al final saben que no, que son estos nexos, estos vínculos que van haciendo con sus profesores, que van haciendo con sus sinodales, que van haciendo con sus
con sus Mentores. mentores, exactamente, y que de ahí pueden saltar a un puesto, a otro, a un despacho, y si tienen relación con la Suprema Corte o con el Poder Judicial en general, magistrados, jueces, ministros, aunque estén de la parte o en la parte litigante, en realidad eso les beneficia porque es más fácil sacar sus casos, ¿no? Tener como toda esta parte corrupta los va cooptando desde la formación académica. No sé si lo estás leyendo así, al menos eso es un poco lo que percibí en tu primer comentario, Adrián. Bueno, eso es exactamente lo que nosotros podemos identificar y por eso invirtieron tanto en la reforma educativa. Por eso invirtieron tanto en las políticas de ajuste estructural para perseguir a las disidencias de los estudiantes, de los profesores, del magisterio, y por eso las escuelas y universidades empezaron a hacer una simbiosis con las empresas, con los institutos, y empezaron a tener sus prácticas curriculares, empezaron a tener los beneficios de inversión en las que se investigaban eh, de alguna manera para las empresas, pero a la vez se propiciaba este modelo. Y nosotros podemos ver cómo se le preparó a este grupo en las facultades de, y escuelas de derecho, se les preparó para beneficiar a la empresa. ¿Cómo garantizar el litigio a favor de la empresa? Y veíamos cómo los grandes despachos y bufetes pagaban parte de las becas para que los jóvenes se fueran a estudiar sus posgrados a diferentes países, pero sobre todo para prepararse en el libre comercio. Y si revisamos nosotros los, las trayectorias curriculares de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevalece el derecho administrativo. O sea, todo lo que tiene que ver con lo contencioso administrativo, es decir, aparentemente, cómo se enfrenta la persona, el individuo o la persona moral ante las instituciones del Estado y cómo ganaban grandes demandas eh, eh, en contra de los intereses del pueblo. Y es ahí donde vemos perfectamente cómo se vincula el aspiracionismo del modelo estadounidense, que es eminentemente corrupto desde la norma jurídica, es decir, eh, puede permitir que una persona con un perfil delincuencial enorme, que podría pasar toda su vida en las prisiones y no le alcanzarían para tantas cadenas perpetuas, que en menos de un año sale libre, porque hay acuerdos, porque hay negociaciones, porque son su propia gente. O sea, el narcoestado policíaco militar se impuso y entonces ellos administran, quitan este grupo, ponen a otro, meten a uno a la cárcel, lo mantienen ahí un rato y luego van haciendo sus movimientos, pero sobre todo siempre en beneficio de los intereses de la empresa. Vemos ahora la gran dificultad y reto que tiene el pueblo de México para enfrentar esta necesidad de justicia, y por eso en el centro del debate del segundo piso de este proceso de, de revolución de las conciencias, el pueblo está muy interesado en que haya un cambio en el modelo de selección de jueces, magistrados y ministros, que no significa que se va a poner a quien no sabe, sino cuando menos se va a poner a quien tiene más sensibilidad y que puede de alguna manera contribuir para. ¿De qué sirve toda la calificación que tienen? ¿De qué nos sirve, por ejemplo, que tuviéramos un Pixamudio en derechos humanos, la máxima autoridad, un instituto de investigaciones jurídicas, la máxima autoridad, para que ellos ocuparan los cargos de la CNDH, para que ellos ocuparan los cargos de las fiscalías, de los órganos judiciales y no dieran justicia?
hicieran actos de simulación con recomendaciones a modo, con todo esto. Es decir, el fracaso es patente. Las declaraciones que hiciera Estados Unidos quedan fuera de la lógica y del fundamento real, porque lo que busca Estados Unidos es defender los intereses de las empresas y seguirse beneficiando de que las transnacionales puedan ir actuando. Y ahí al final tendremos algún comentario sobre cómo se expresan los bancos en este modelo de justicia y cómo fallan los órganos en contra de los intereses del pueblo. Entonces, es crucial lo que hoy se está haciendo y afortunadamente hay un rechazo total a este modelo de poder judicial y se pretende rescatar a lo más rescatable que hay, porque a lo largo de todo este tiempo, ya cerca de 40 años en la LIMED, eh, hemos visto que hay muchos jueces, magistrados y hasta ministerios públicos, peritos, oficiales, que sí tienen un nivel de desarrollo de la conciencia e intentan hacer cambios importantes. Sin embargo, hay toda una estructura que, que avasalla y que somete. Entonces, este es parte del proceso, Nancy, y qué bueno que Contralínea le ha estado dando seguimiento constante, regular a este proceso, porque contribuye a la formación de todos los eh, videntes, eh, videovidentes de la audiencia también de Contralínea. Veo que atrás de tu pantalla pues tienes esta leyenda del pueblo soberano y garante determina. Justo sobre eso me gustaría que cerraras esta parte para pasar justamente sobre otro tema de injusticia, que es precisamente el de lo que está pasando con el Banco Santander y sus trabajadores. Pero antes de Sí. entrar a ese tema que también es muy importante, pues que habláramos de esta parte de que el pueblo manda y que constitucionalmente, y eso lo saben los ministros y ministras en la Suprema Corte que se están oponiendo a la reforma al Poder Judicial, pues que está establecido así. O sea, hay un artículo específicamente que dice que el pueblo puede en todo momento cambiar la forma de su gobierno. ¿Cómo estás leyendo esta parte de negar la propia Constitución una vez más para no reconocerle al pueblo esa facultad? Bueno, es la arrogancia, pero es muy congruente con una visión de ultraderecha, con una visión ultraconservadora, con una visión de decir hay un Estado y hay un estatus y hay un status quo, es decir, mantener el establishment, mantener los privilegios de empresarios, de medios de comunicación, etcétera, etcétera, es parte de lo que ellos se abrogan para sí y rechazan al pueblo y precisamente ellos rechazan que puedan ser calificados. Y hay algo que también les debiera llevar a pensar, es que, mira, muy pocos de los integrantes de la Suprema Corte manejan el derecho penal. O sea, son 11 ministros y 2 o 3 manejan el derecho penal, muchos de ellos manejan los derechos humanos, pero te aseguro que nunca han pisado una cárcel. No han pisado una cárcel ni como acusados, pues, o como sentenciados, que no estaría mal, pero mucho menos siquiera para ir a ver cómo se ejecutan las penas que ellos ordenan, para que vean cómo se traduce en situaciones gravísimas de violaciones trascendentales a los derechos que van más allá de la pena misma, y eso no lo ven. No van a ver a las personas mutiladas, deformes, enfermas, eh, suicidas. Ellos no se van a meter al penal de Coatlán del Río ante esta epidemia de mujeres que han sido muertas. No van a ver cómo vive la gente ya sin esperanza por esas sentencias
tan largas que están dando, o lo que tiene que hacer una familia para ir a visitar a un preso que está en un lugar apartado, porque ellos decidieron que lo iban a trasladar a un lugar por la supuesta peligrosidad. Es decir, necesitan ellos, los jueces, los magistrados, los ministros, necesitan más territorio y menos escritorio. Ellos sí tienen que salir, tienen que estar en contacto con la gente, tienen que escucharla, pero no desde la arrogancia de que, sí, dígame, ah, sí, nuestro fallo está totalmente apegado a derecho, tenga la certeza. No es cierto, no es cierto porque la gente huele feito. Ellos huelen a perfume, trajes caros, todo, y ellos se distancian de la gente, ponen barreras y prácticamente casi ninguno de ellos está presente ante las personas que está fallando judicialmente. Cuando va a haber fallos en las afectaciones a diferentes territorios de poblaciones indígenas, de pueblo trabajador, ellos no van a ver qué es lo que va a haber ahí, sino simplemente dictan su sentencia y eso les toma distancia. Nosotros mencionábamos, si un juez fuera el verdugo que aplicara su sentencia, se lo pensaría. Cuando hablábamos en la lucha contra la pena de muerte, les decíamos, si el juez que ordenó la pena de muerte fuera el que diera la inyección letal, la silla eléctrica, la cámara de gases, etcétera, se lo pensaría. Pero la distancia que ellos toman entre el pueblo y demás les permite estar como en un Olimpo que no da la posibilidad de justicia. Y es así como también están formando a los estudiantes. Y por eso el pueblo es soberano. El pueblo, por el artículo 39, es el soberano y es el que determina. Independientemente de quién hoy va a estar en el gobierno, el pueblo va a estar vigilante y con las figuras de la democracia participativa, la revocación del mandato, nos van a ayudar a ir teniendo una mayor participación y sobre todo, pues la exigencia de las cuentas para que ya no sigan este tipo de abusos, Nancy. Y si quieres, Adrián, pues pasemos al otro tema que también es muy relevante y que tiene que ver con lo que ya venías alertando de cómo algunas instituciones pues aprovechan justamente ciertas coyunturas para pues reducir los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, y tienes el caso específico de Santander. ¿Por qué no nos cuentas, Adrián? Bueno, mira, hemos dicho que hay una personaje llamada Ana Botín y su apellido le queda de lo mejor porque ella se queda con el gran botín del Banco Santander, esta transnacional de España que ha afectado a grandes países y ha postrado a su poder judicial y a sus leyes laborales en beneficio de ellos. Eh, También están participando, aunque de manera tibia, en todo lo que es la inversión para gastos militares y demás, aunque se dibuja más como una fundación que beneficia a trabajadores, a personas, pero en realidad eh, ellos practicaban la práctica del outsourcing. Ahora con las reformas que se vinieron dando, fue disminuyendo el outsourcing, pero para violentar los derechos de los trabajadores, su planta laboral, cada determinado número de años, la van despidiendo y normalmente les van despidiendo en el mes de noviembre, la última quincena, y ya en diciembre ya no trabajan, y entonces primero se ahorran prestaciones y luego también se ahorran el pago de el reparto de utilidades, que para un trabajador pueden ser 10, 30 mil pesos por un año. Hay que ver que Santander tuvo una utilidad muy importante en nuestro país, alrededor del 15% en relación al ciclo anterior,
y es de los que más ha ganado en el mundo de sus filiales. Y entonces este Banco Santander tiene capacidad de corromper tanto a la Junta de Conciliación como a la Profedet, porque aparenta que ellos durante el año fueron pagando de manera adelantada el, el pago de las utilidades, cuando la norma establece que las utilidades se pagan en abril y mayo, porque el banco tiene que determinar de cuánto fue su ganancia para distribuirla entre los trabajadores y claro, el monto máximo que puede tener un trabajador no puede ir más allá de 3 meses de salario. Eso es como lo han tasado, pero no puede ser tampoco garantizado si no se sabe de cuánto fue la utilidad o incluso si tuvo pérdida el banco. Bueno, entonces en la Junta las personas van a pedir el auxilio porque no todos pueden pagar un, un, una, un litigio y entonces lo que les dicen ahí, tráiganos pues la declaración de la comisión mixta para ver cuánto ganó Santander o tráiganos la carátula del SAT donde viene lo que ganó. Esos dos papeles no se los dan al trabajador y en lugar de que sean los órganos que están para defender al trabajador, este le dice, no, usted tráigamelo y ya procede la demanda. Pero nadie lo lleva y termina la gente desgastándose y dejándose de ahí. Y son cientos de trabajadores los que viven este proceso cada año de expoliación. Entonces, tenemos que pedirle a las autoridades mexicanas de defensa del trabajo que se pongan atención en esta práctica cotidiana, porque siempre en el mes de diciembre vemos cómo disminuye el número de trabajadores para luego ser contratados ya en enero, pero sin las prestaciones de ley. Y en este caso ponemos el ejemplo de Jacqueline Castillo Ortiz, que es una madre trabajadora que junto con una decena de mujeres también en el estado de Querétaro han demandado esta atención y a 3 meses de distancia les han traído a la vuelta y vuelta y entonces los mismos abogados les dicen es que no se les puede ganar a Santander. Pues claro que se les puede ganar, ahí está la norma, ahí está la ley, les asiste el derecho, pero se necesita romper esa inercia y hacer entender que el pueblo es garante, que el pueblo tiene que exigir sus derechos y ahí es donde invitamos a los trabajadores para que se fortalezcan en sus demandas porque esto es un dinero que ellos ya trabajaron, es, un, es una ganancia que dejaron una empresa y que debe de dárseles como uno de los beneficios irrenunciables de sus derechos laborales. Y por esto hacemos este llamado al Banco Santander, a la Junta del Banco, a Ana Botín, y también estamos preparando ya una acción urgente que la vamos a llevar también al punto nacional de contacto de la organización de la OMC, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que vigila lo que le llaman la Carta Performance, que es decir, la Carta de Derechos de Buenas Prácticas que las transnacionales deben de tener en los países miembros de la OCDE. Entonces, hasta ahí tendremos que llegar, pero ¿cuántos trabajadores pueden acceder por un monto tan pequeño? Y por eso mismo les despojan de ese recurso, porque de poquito en poquito ellos se quedan con mucho y la gente se queda pues con nada y con el coraje de haber sido despedido injustamente y no despojado de sus prestaciones. Y bueno, ese es el punto, Nancy, y por eso insistimos que el Poder Judicial tiene que aprender justicia, que el Poder Judicial tiene que aprender no solo derecho, no solo leyes, sino tiene que aprender justicia. Y la justicia se aprende entendiendo la máxima que hoy rige el designio del país, que por el bien de todos, primero los pobres.
Y justo sobre esto, nada más quisiera un comentario breve, Adrián. Haría falta que dentro de esta discusión de la reforma al Poder Judicial, entonces también se viera lo de la materia laboral, porque parece disasociada de ese Poder Judicial que va a ser reformado. Esto me lleva a consultarte, es mucho más profundo el rezago o el agravio que se ha cometido por todo tipo de justicia. O sea, no solo es pensar en fiscalías, no solo es pensar en ministerios públicos y, por supuesto, en el Poder Judicial de la Federación o en los poderes judiciales estatales, sino incluso tocar estos otros tentáculos como lo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por otra parte, todo el tema de las juntas laborales. Sí, esas son asignaturas que deben de atenderse. El punto de los recursos de las demandas patrimoniales es muy importante porque ahí se mueve muchísimo dinero, muchísimo, y se beneficia a las empresas, pero también en el ámbito laboral. Y lo malo es que no hay, no hay una justicia laboral en sí, porque a lo más que llegamos es a la conciliación y el arbitraje. No hay tribunal, es una junta donde se concilia y se llega a un acuerdo. Y con las reformas que ha habido, ya por ejemplo, pasa un tiempo perentorio y ya no hay salarios caídos. Y el derecho laboral es muy técnico. Entonces, si están rebasados la Profedet, si está rebasado el órgano especializado de la Defensoría Pública Federal en materia de asuntos laborales individuales, pues entonces hay una gran cantidad de personas que quedan en indefensión y no pueden soportar un proceso administrativo de arbitraje porque hay que presentar pruebas, hay que acudir, hay que dejar de ir a trabajar para buscar eso y hay que tomar en cuenta que precisamente una persona que es despedida de su fuente de trabajo queda en una indefensión mayor y no hay beneficios para ellos. Y los sindicatos, lamentablemente, todavía no se ponen a la vanguardia en la defensa de los trabajadores y como el sindicato de Santander es un sindicato que no representa ni beneficia a sus propios trabajadores por el mismo modelo que tienen, porque casi ponen a toda la gente como de confianza. Y tienen un sistema en el que, por ejemplo, te dicen tu salario base es de tanto, pero vas a tener este beneficio, este bono, este bono, este bono, y te hace atractivo el entrar. Pero una vez que estás ahí, con cualquier detalle, te quitan el bono, te lo niegan y entonces te dejan con un salario raquítico y te van asfixiando hasta que te despiden. Y como hay una gran cantidad de personas que requiere de trabajo, pues entonces su planta laboral se mantiene mientras ellos se ahorran todos los temas que tienen que ver con la antigüedad, las prestaciones y los beneficios. Por eso sí tendremos que ir viendo toda la parte del modelo de conciliación y arbitraje en materia laboral, Nancy. Pues como siempre es un gusto conversar contigo, Adrián. No sé si tengas un comentario de cierre. No, nada más creo que es importante que tomemos en cuenta que el próximo mes, el 3, se cumple un mes más de la prisión de Daniel Jadwe, que es víctima del Ofer, este chileno, que ahí está Boric, el gran demócrata, que tiene prisionero a Jadwe. Y también no podemos dejar de mencionar el caso de Durán Duro, este impulsor de Telegram que ha sido detenido en París, en Francia, y que, bueno, está ahorita con prisión domiciliaria, pero que está asfixiando una fuente importante de esta red social de Telegram, acusado de cosas y de prácticas que en otras redes también se llevan a cabo, pero que lamentablemente no hay un doble estándar y entonces también hay que pedir para él, pues, la atención de Pavel Durov, que repito, ahorita está en libertad con beneficio, pero que está enfrentando un juicio y hay pocos
pocas voces que se pronuncian por él. Pues eso es todo, Nancy. Pues Adrián, te Y agradecemos mucho. Que pases muy buena tarde. gracias a todos los amigos que siguen las transmisiones de Contralínea. Buenas tardes.